Muy amados hermanos, amigos, les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gozo y paz del Señor para todos y cada uno de ustedes. Les invito a abrir conmigo las Escrituras, hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 13. Evangelio de Juan, capítulo 13. Vamos a leer allí los primeros 5 versículos, desde el versículo 1 al versículo 5. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Amén. Amén al Señor. Vamos a entrar, amados hermanos, en un tiempo hermoso, no hay duda. Primero por el contenido, por lo que vamos a revisar estos días, por lo que vamos a compartir. Pero es tremendamente hermoso cuando uno observa por los escritos que el Señor, que estaba próximo a ir a la cruz, cuando dice en el primer versículo, antes de la fiesta de la Pascua, está haciendo referencia a la última Pascua en que participó el Señor Jesucristo con un cuerpo de hombre. La última Pascua, era la última oportunidad en que Él iba a estar con sus discípulos, ¿no? Viviendo ese tiempo que era tan significativo para los judíos, pero que iba a constituir claramente un nuevo tiempo o un reinicio del tiempo de Dios en su amor manifestado a los hombres. Si uno revisa los evangelios paralelos, el Señor en este momento, cuando se reúnen para celebrar la Pascua, el Señor le va a decir en uno de los evangelios paralelos, el Señor le va a decir a los discípulos, tanto he deseado compartir este momento con vosotros. Por lo que significa estar con ellos, compartir la cena en obediencia al mandamiento, ¿no? Estar cerca de sus amigos. 3 años y medio habían estado juntos. Pero también porque aquí se producía lo que se ha dado en llamar el comienzo del fin. O sea, aquí se iniciaba un tiempo muy duro, muy difícil, donde el Señor iba a ser tomado, aprehendido, iba a empezar a recibir todo tipo de maltratos, hasta el momento de un juicio absolutamente injusto, ser condenado a muerte, finalmente ser sacado de la ciudad, llevado al monte de la calavera y allí hacerlo colgar de un madero para que muriera como el peor de los malhechores. Luego de allí vendría la sepultura. Todo esto se iniciaba aquí en este tiempo, cuando Él se reúne con los discípulos para participar de la cena. El Evangelio de Juan, más el evangelista Juan, este hombre que era discípulo del Señor, él es el único que hace referencia a este hecho, que es lo que hoy vamos a conversar, claro. Dice que estando juntos ellos,
el Señor inicia una labor que claramente tiene una trascendencia importante. Si usted me acompaña a leer algunas cosas, en el capítulo 13, verso 2, en el verso 2 dice, y cuando cenaban, están en la última cena, en que Jesucristo, como tomando la semejanza de un hombre, compartía con ellos. Era la última oportunidad. Tanto es así que en el mismo versículo 2 dice que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. A partir de ahora, entonces, el Señor está a disposición, permítame decirlo de esa manera, está a disposición de la traición de Judas, quien por 30 monedas le iba a vender. El Señor comienza con los discípulos, celebrando la cena, ¿no? O la Pascua judía. Luego va a seguir, no trabajando con ellos, va a pasar porque el Señor va a declarar la traición de Judas y va a dar señales de que él era el que le iba a traicionar, le iba a vender, para luego entregar instrucciones a sus discípulos respecto de cuál debía ser la conducta de ellos cuando el maestro ya no estuviera. Pero sin cortar la conexión en esa misma relación de privacidad, el Señor le dice en lo que nosotros tenemos separado en nuestra Biblia como capítulos, ¿no? En el capítulo 14, verso 1, el Señor le va a decir, pero cuidado, pero no se turben, va a decir él. Que no se turbe sus corazones. Si creen en Dios, deben creer en mí. Y les promete, solo a sus discípulos. Aquí no hay vecino, no hay pariente, no hay amigo. No se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, crean también en mí. Le va a decir, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y va a tratar con ellos dándoles instrucciones, diciéndole que si permanecen en Él van a tener paz, no, van a tener bendición. Y en el capítulo 15 nuestro, Él va a decir, yo soy la vid verdadera. Y les va a hablar de eso y va a reiterar el mandamiento de que deben amarse unos con otros. En el capítulo 16, como sabemos, el Señor les va a ofrecer, les va a decir que no los deja solo, que no les está abandonando, sino que a ellos les conviene que Él se vaya, porque les va a enviar el otro Consolador, el Espíritu Santo de Dios. Y culmina este encuentro en el capítulo 17, cuando Jesucristo deja todo, se relaciona por fe con el Padre y empieza a hacer una oración tan hermosa como la que nosotros encontramos en ese capítulo 17 de Juan. Luego de allí se levantan y vienen los que lo iban a tomar, lo toman, lo apresan, los discípulos se dispersan y viene el tiempo del tremendo sufrimiento, tremendo maltrato por el cual el Señor fue objeto. Entonces, ¿por qué es tan importante los capítulos 13 al 17? Es por esta intimidad del Señor. Vamos a estarlo recordando, pero usted va a ver que si bien el centro y el motivo de toda la traición, de todo el maltrato, de todos los deseos de los hombres en corazones tan engañosos, ¿no? Estaba centrado en Él. Él era el cordero que debía morir. Él era el hombre que según los otros debía pagar por haberse hecho hijo de Dios o haberse hecho semejante a Dios. Si bien Él era el centro de toda mirada y de toda acción, sin embargo, el Señor Jesucristo, lo vamos a ver aquí en el Evangelio de Juan, puso toda su atención y todo su amor en tratar privadamente con sus discípulos y exhortarlos y bendecirlos y señalarles una fuerte palabra de esperanza, desde prometerles que iban a estar con Él si eran fieles y si mantenían el camino, hasta decirle nunca van a estar solos,
porque yo les voy a enviar, ¿no? El otro consolador para que en esto sean bendecidos. Y como lo hemos dicho antes, termina finalmente teniendo un tiempo de oración, donde no oraba por él, hermanos, amigos. Algunos hemos pasado por operaciones delicadas. Otros han pasado por enfermedades terribles. Y no es fácil, hermanos, no es fácil olvidarse de tus dolores u olvidarse de tus heridas para empezar a orar por los hermanos. No es fácil. Más bien uno quisiera que fueran los hermanos los que oren por uno. Claro, uno dice, chistes, aquí viene un buen grupo de hermanos y todos orando con fe. A lo mejor se me pasaría este dolor, a lo mejor el Señor haría un milagro. En el caso del Señor Jesucristo, Él no estaba con dolores físicos, no tenía ninguna enfermedad física. Lo que tenía era una agonía en el alma. Porque sabía, dice, Él tenía claro que su tiempo había acabado aquí, era el tiempo de reencontrarse con el Padre. Pero eso solo lo lograba a través de la cruz. Entonces no estamos hablando de un simple dolor, una simple enfermedad. No estaba hablando de una disposición que se había gestado en la presencia misma de Dios, su Padre. Ahora, nuestro Padre a través de Él. Es el Padre el que había dispuesto que Él debía morir, el santo, el justo, por los pecadores e injustos. Y si el Padre lo había decretado, ¿quién podría ir contra esa palabra? ¿Quién podría? De hecho, el bendito Hijo en el Evangelio de Mateo puntualmente le dice el Señor Jesús orando al Padre, le dice, si fuera posible, aparta de mí esta copa, que pase de mí sin que yo la beba. Era fortísimo el dolor, era fortísimo el malestar. Sin embargo, Él reconoce que toda la autoridad está en el Padre y que el programa de amor del Padre, amor para todos los pecadores, en ese programa no había mucha posibilidad de cambio. Entonces, ¿cómo termina la oración en el Getsemaní el Señor? Padre, pero que se haga tu voluntad y no la mía. En esta parte del capítulo 13, amados hermanos, el Señor Jesucristo da cuenta de un par de cosas. Lo primero está dicho en el versículo 1 al final, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Bendito es el Señor, porque si Él hubiera dejado de amarnos como nos amó, no hubiera ido a la cruz. La más alta muestra de amor que Él ha tenido con nosotros fue entregar su vida y su cuerpo para que nosotros seamos salvos. Lo segundo está en el versículo 2, cuando dice que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. O sea, el proceso ya iba en marcha. Nada iba a volver atrás. Nada nunca sería igual como antes. Había una situación que ya había tomado su curso y eso se iba a mantener. En el versículo 3, el Señor es plenamente consciente. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había entregado todas las cosas en la mano, pero mire la frase que sigue, que había salido de Dios, claro que sí, pero dice que a Dios iba. En este punto, ustedes recuerdan lo de Hebreos capítulo 12, verso 2. Cuando dice que el mismo Señor Jesucristo, dice, puesto los ojos en Jesús, el cual, por el gozo, ¿qué gozo? Este gozo. Había salido de Dios y a Dios iba. Había un reencuentro con el Santo Padre, ¿no? Dice, por el gozo puesto delante de Él.
Eso le dio fortaleza, eso provocó fe en su alma y le dio capacidad para sufrir la cruz y menospreciar todo oprobio, todo maltrato, todo sufrimiento y cumplir así entonces la comisión de Dios el Padre. Cuando observa el Señor que todas estas cosas se estaban dando de esta manera, dice que Él lo que hace es quitarse el manto, se quita el manto para quedar más libre, toma una toalla, se la ciñe, se la amarra a la cintura, toma luego un lebrillo, ¿no? Un lavatorio de barro, de greda, y le pone agua allí y comienza él, hermanos, comienza él con a lo menos una de sus rodillas en el suelo, en el piso, probablemente con ambas rodillas en el suelo. Comienza él a enfrentarse a cada uno de sus discípulos y a lavarles los pies, cosa que era un acto de máxima humillación. Cuando un huésped venía a una casa y el huésped era bien recibido en aquellos tiempos, entonces una señal de que era bienvenido era lavarle los pies. Sí, pero los pies no se los lavaba el dueño de casa, sino que había un esclavo, había un criado que estaba allí para esos servicios. Entonces el esclavo lo que hacía era tirarse al piso y desde allí entonces hacer un servicio de máxima humildad para atender a aquel que estaba siendo reconocido y bienvenido. Ese servicio de máxima humillación es lo que hace aquí el Señor Jesucristo cuando se enfrenta a sus discípulos para lavarle a cada uno de ellos los pies. Llega donde Simón Pedro y Simón Pedro le dice, no, Señor, discúlpame, pero tú no me vas a lavar los pies a mí. ¿Cómo se te ocurre? Para mí tú eres el Señor. Él le había dicho antes, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aunque no haya entendido exactamente el contenido de lo que dijo, y aunque no haya tenido conciencia de la profundidad de su declaración, las palabras le quedaron allí. Y él sabía que había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él sabía que tenía testimonio de que era el Hijo de Dios. Era su maestro, además. Era aquel que había hecho ante sus ojos tantos milagros. No hay duda que para Pedro el Señor Jesucristo era un tremendo hombre. No hay duda, hermanos. Y Simón Pedro dice, no, tú no me vas. ¿Cómo se te ocurre? Tú no me vas a lavar los pies, Señor. Nunca. Y el Señor le dice, bueno, pero lo que yo hago ahora tú no lo vas a entender, sino mañana, después, en los próximos tiempos lo vas a entender. Y él dice, no, por ningún motivo. Bueno, le dice el Señor, si no te dejas lavar los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces Simón dice, Señor, en ese caso, también la mano, también la cabeza. Señor, si quieres me lava entero. Y el Señor le dice, no, porque ustedes ya están limpios por la palabra. Pedro estaba teniendo un gesto, un acto de reconocimiento ante el Señor. Pero el Señor no quería que Pedro perdiera esta oportunidad de aprender la humildad, aprender el servicio, aprender la entrega, aprender que necesariamente, cada uno de ellos debían tomar el modelo de su maestro, el modelo de su Señor, para vivir de esa manera y hacer entonces el mismo camino que el Señor había hecho. El Señor le dice, si no te dejas lavar, no tendrás parte conmigo. Y Simón Pedro le dice, Señor, no, las manos, la cabeza, lávame entero. Y él dice, no, los que están limpios por la palabra, dice, solo necesitan lavarse los pies, solo necesitan este momento de humildad, este momento de humillación.
Versículo número 12, por favor, de San Juan capítulo 13. El versículo número 12. Así que dice, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? No está dicho acá, pero yo creo que alguno habrá dicho, sí, no lavo los pies. El Señor le dice, porque esta es la palabra del Señor para nuestras vidas hoy. El Señor le dice, vosotros me llamáis maestro y Señor. Maestro, porque reciben de mí toda la enseñanza. Y Señor, porque reconocen que estoy en autoridad, la autoridad que el Padre me ha dado. Me llaman maestro y Señor. Y decís bien, dice él, porque lo soy. O sea, si quieren, yo les confirmo ahora que no hay otro maestro sino yo y no hay otro Señor sino yo. Por lo tanto, lo que ustedes declaran está bien. Pero agrega inmediatamente. Dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos de los otros. Porque dirá, ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué había hecho el Señor? Ponerse en la condición de siervo, tomando la forma de un esclavo para lavar los pies a su Señor. Se pone él en la condición del esclavo para reconocer en cada uno de sus discípulos como una persona importante, una persona a quien hay que darle la bienvenida, quien debe entrar en la casa con todo tipo de atenciones y parabienes. Él se transforma en un siervo. Él vive la condición de un esclavo. Y luego le dice, todo lo que yo he hecho, y no se refería solo a este acto. En el verso número 15, cuando dice, porque ejemplo os he dado, no se refiere solo a este hecho. Es el ejemplo de vida que él ha dejado. Es la humildad con quien se ha manejado más de 3 años. Es la capacidad de soportar situaciones difíciles, persecuciones, acusaciones, malas palabras que ha vivido durante todo este tiempo. Es la paz de su alma enfrentado a hombres y mujeres que no creían que Él era el Hijo de Dios y rechazaban su palabra. El Señor le dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Está diciendo, a partir del lavado de pies, hermanos, está diciendo que debe cada uno de ellos, si quiere imitar a su maestro y a su Señor, deberá entonces aprender a ponerse en el suelo y servir a su hermano. Ese es el punto. Deberá con máxima humillación estar dispuesto, incluso si fuere necesario, a lavarle los pies a aquel que es su hermano, a aquel con quien va corriendo la carrera. Debe tener esa disposición, eso le está diciendo. Pero también le está diciendo que empiecen a revisar hacia atrás todas las cosas que él hizo, todas las cosas que él dijo, todas las cosas en las cuales él participó activamente, algunas siendo reconocido. Y cuando le gritaban, una semana antes nomás, le habían estado gritando muchos niños y muchos muchachos, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y cuando eso ocurre, él no se infló, no dijo, aquí vengo yo, no dijo nada. El capítulo 6 de aquí de Juan dice que cuando él alimentó a los 5,000 hombres, más mujeres y niños, dice que luego que todos comieron, vinieron para hacerle rey, dice. ¿Y qué hace él? Huye,
se esconde y se va a la montaña a orar con el Padre. Bueno, Jesucristo le dice a los discípulos, yo ejemplo os he dejado. Todo lo que he hecho es ejemplo para ustedes. Esta palabra la toma el apóstol Pablo cuando escribe a los Filipenses en el capítulo 2, en el verso 5, dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y explica esto, dice, el cual siendo en forma de Dios, no consideró el hecho de ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de toda gloria, así como aquí se despojó del saco que llevaba, ¿no? Sobre él, de la capa que llevaba. Así como aquí se quitó la capa para lavar los pies. Bueno, Pablo dice a los filipenses que él no consideró el hecho de ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, dice. Ya no de una cosa física, se despojó de toda su gloria. Aleluya. Se despojó de toda la alabanza, el servicio, la atención que tenía de los seres celestiales allí junto al Padre. ¿Para qué? Para precisamente venir a hacerse hombre. Estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Pero el apóstol va a decir, haya pues en vosotros, reconozcan que aquí hay un ejemplo. El Señor ha dado ejemplo para que nosotros, la iglesia, los hijos, los seguidores del bendito Hijo de Dios, aprendamos a hacer lo que Él hizo. Sobre todo, ser manso y ser humilde de corazón, para que haya descanso para nuestras almas. Por favor, debo terminar ya, pero el verso 18 dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quién es elegido, mas para que se cumpla la Escritura, para que se cumpla la Escritura. El que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. El que come pan conmigo. Mire, esto es una profecía, a lo menos, si gusta, revíselo. Salmo 41, verso 9, hermanos. 41, 9. Dice allí en el Salmo 41, 9, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Lo del calcañar tiene que ver con traición. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba. ¿Sabe usted que el Señor escogió a Judas Iscariote para que él tuviera a cargo la bolsa de los dineros del grupo? Y así como la Escritura da testimonio de que Judas robaba de la bolsa, dígame usted si el Señor no lo sabía. Absolutamente. Pero nunca le dejó aparte. Ni siquiera nunca le quitó el control de la bolsa. Siempre lo esperó, siempre lo esperó. De hecho, aquí en los versículos que siguen, que usted podrá leer, hay un minuto en que todos empiezan a preguntarse, porque el Señor dice, uno de ustedes me va a entregar. Entonces todos se preguntan, ¿seré yo? Señor, dinos quién. Y dice que el Señor dijo, bueno, a quien yo le diera el pan mojado en el plato, ese es. Y dice que mojando el plato lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. ¿Cuál es el punto? Que dice que inmediatamente, una vez que recibe el bocado, Judas Iscariote, dice que Satanás entró en él. Y el Señor se acerca para decirle, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. O sea, nunca rompió, hermanos, sea bendito el Señor, nunca rompió el diálogo con Judas Iscariote. Nunca le quitó la palabra, nunca anduvo enojado, nunca lo trató mal. Y el Señor sabía que mientras tenía la bolsa le robaba. Y ahora sabía que estaba tramando, bajo la acción del maligno, estaba tramando el momento y la forma para vender a su maestro por miserables 30 monedas de plata. El Señor lo sabía. Pero qué tremendo, porque en el versículo número 1
De aquí del capítulo 13 dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Judas era uno de los que había amado el Señor, que no se portó bien, que fue traicionero, que fue un traidor, que prefirió el dinero más que a su maestro. Todo aquello, hermanos, es modelo de vida, es forma de vida que la iglesia del Señor debe aprender, especialmente a partir de ahora que tienen una palabra del Señor a este respecto. El Señor no anda buscando hombres y mujeres que tomen posiciones altas para ser servidos. El mismo Señor Jesucristo dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Entonces, Él ha dejado un modelo, Él ha dejado el ejemplo. Él quiere que su iglesia, esto es su cuerpo, actúe de la misma manera que Él como cabeza del cuerpo lo hizo. Él quiere hombres y mujeres que con toda humildad puedan venir hasta el piso para ayudar a su hermano, para atender a su hermano, para lavar los pies de aquel que lo necesita. Pero Él quiere que todo aquello se haga en amor, en el amor que Dios, el Señor, ha tenido para nosotros, manifestado en Cristo, el bendito Hijo. Mire, cualquier cosa puede hacer usted. Termino. Pablo va a decir a los corintios, si yo hablare lenguas humanas y angélicas, si yo entregare mi cuerpo para ser quemado, si yo tuviera toda la fe de manera de trasladar los montes a la mar, si yo fuera sumamente extraordinario como hombre, como predicador, así con una fuerza y un poder increíble por causa de la fe, aunque yo tuviera todo aquello, dice, si no tengo amor, nada soy. Soy solo un objeto ruidoso, ¿no? Un objeto que mete mucho ruido. Amigos y hermanos, tenemos un gran modelo de vida. Tenemos un gran ejemplo. Y el llamado del Señor por esta palabra es, dijo el Señor, ejemplo, yo les he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Que Dios, el Señor, en su Hijo les bendiga. Amén.